¿Cómo reaccionaría Gustavo Petro si fuese senador? Si fuese senador y en el gobierno están ocurriendo los casos que están ocurriendo en su gobierno, pero imaginemos que fuese senador y estuviese desde el Senado viendo todos esos casos de corrupción, de sus ministros, de Olmedo López, de sus amigos de toda la vida, de sus amigos de partido, de alianza, a los cuales pues les dio el cargo, los apoyó y se apoyaron y salen con todos estos casos de corrupción impresionantes. Estos robos, estos casos de corrupción son impresionantes. ¿Qué estaría diciendo Gustavo Petro siendo senador? ¿Se imaginan? Bueno, vamos con este ejercicio. ¿Qué estaría diciendo el entonces congresista estrella del control político Gustavo Petro ante el siguiente titular? La Fiscalía imputa a funcionarios del gobierno y señala una operación de corrupción que involucra al ministro de Hacienda, al director de inteligencia, al ministro del Interior, en lo que parece fue un pacto de acuerdos y dineros por debajo de la mesa para aprobar reformas en el Congreso. ¿Qué estaría haciendo Gustavo Petro? ¿Qué estaría diciendo? ¿Qué estaría trinando? ¿Estaría exigiendo, por ejemplo, la renuncia inmediata de estos funcionarios? ¿Estaría exigiendo cárcel sin beneficios ante estos corruptos que saquean al país? ¿Estaría llamando a la ciudadanía a marchar a la Plaza de Bolívar, a parar el país porque tenemos que rechazar de forma contundente y en las calles con el fervor popular esta corrupción que no nos deja avanzar? ¿Cierto que estaría diciendo eso? Pues como ahora ya no es congresista, sino presidente del gobierno al que están acusando de corrupción, el presidente Petro está en París, hablando de los Juegos Olímpicos, pero al mismo tiempo trinando que es que las autoridades son muchísimo más duras conmigo y me investigan muchísimo más fuerte que a los gobiernos pasados. Es que eso en cambio a Odebrecht ni siquiera lo investigaron. Yo no voy a defender a nadie, pero mi ministro de Hacienda es una persona intachable y se queda en el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Lastimosamente para el presidente Petro, que está dando pataletas de abogado como loco, lo de hoy no lo dijeron las bodegas en Twitter, no fueron señalamientos de la oposición radical, ni de la oligarquía, ni del establecimiento corrupto, ni de los medios de comunicación, ni de las congresistas independientes que lo traicionaron. No. Las acusaciones hoy, las informaciones hoy que tienen a este país paralizado, las dio la Fiscalía. La Fiscalía, el ente investigador y acusador de Colombia. Yo creo que lo mínimo es que el presidente se devuelva ya. O sea, el presidente ya debería venir en un avión desde París hacia Bogotá, no solamente para ponerle el pecho a esta crisis, sino para sacar de sus cargos de manera inmediata a los ministros salpicados, a los funcionarios salpicados y garantizar una colaboración irrestricta con el ente acusador para que aquí caiga quien tenga que caer hasta los niveles más altos posibles. Ese cuento de que es que la derecha también robó, es que los gobiernos de antes robaban y no pasaba nada. No, señor, es que nosotros votamos por ustedes para que esto no siguiera pasando. Es que ustedes le prometieron a más de 11 millones de personas que si ustedes llegaban al poder era para que esto no siguiera pasando. Termino diciendo una vez más que siento mucho dolor de que algunos elementos del Partido Verde hayan decidido irse para este gobierno a avalar la corrupción. Llevamos 1 año y medio haciendo denuncias al interior de nuestro propio partido, pidiendo que este partido se aleje de una vez por todas de este gobierno con tantos cuestionamientos de corrupción, que este partido cuya bandera histórica ha sido la consulta anticorrupción, ha sido el cambio en las formas de hacer política, no puede dejarse destruir por un gobierno de cambio de mentiras que simplemente llegó a hacer lo mismo de siempre. Llegó a hacer lo mismo de siempre. Es que parece que lo que les molestaba antes no era que no tuvieran el poder, sino que no tuvieran el poder para hacer lo mismo que tanto criticaban. Entonces, ojalá quienes defendemos la integridad del Partido Verde y sus luchas históricas, se nos escuche por fin, porque aquí
Se está hundiendo el petrismo y Gustavo Petro, pero el Partido Verde no debería hundirse con ellos. Nosotros tenemos otra visión del país y otras causas. Entonces, que caigan todos, de todos los partidos, que caigan todos los corruptos y que ojalá Colombia aprenda que la corrupción no distingue de ideologías, la corrupción no es de derecha o de izquierda, la corrupción es un mal que permea a Colombia y que necesita gente con un tesón de acero y con una integridad a prueba de todo, que de verdad permita hacerle una propuesta distinta a este país. Presidente Petro, esperamos que esté aquí en Bogotá más temprano que tarde, que ponga la cara, que le pida la renuncia a sus funcionarios y que colabore al máximo con la justicia.